Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan David Morrison Negrete. El propósito de este video es dar solución a un problema de caída libre. El problema dice que un cuerpo se lanza desde lo alto de un edificio con una rapidez de 5 metros por segundo. Este tarda 3 segundos en llegar al suelo. Considere despreciable la resistencia del aire y el valor de la gravedad aproximadamente 10 metros por segundo cuadrado. Los interrogantes nos dice que con qué velocidad llega al suelo el cuerpo y cuál es la altura del edificio. En el video anterior nosotros solucionábamos un problema en el cual el objeto se dejaba caer, es decir, la rapidez inicial era igual a cero. La diferencia con este es que ya se considera una rapidez de 5 metros por segundo como rapidez inicial. Las ecuaciones las habíamos mencionado en el video anterior, una ecuación que sirve para encontrar la altura o posición en el eje vertical y la otra ecuación que sirve para encontrar la velocidad en cualquier instante de tiempo para la dirección vertical Y. Existen otras ecuaciones que surgen de la combinación de estas dos, pero por ahora estas dos ecuaciones nos sirven para nuestros propósitos. Para la solución, recuerde que en el video anterior se propone una serie de etapas. Por ejemplo, la primera etapa es realizar un diagrama de la situación planteada. En este caso podemos ver un objeto que se ha representado por un círculo azul, el cual se lanza hacia abajo. Aquí aparece un vector, que es el vector velocidad. En este caso, la magnitud de ese vector es 5 metros por segundo. Lo hemos simbolizado como V sub I, que significa rapidez inicial en este caso. Ese es el instante t igual 0 segundos. El problema nos dice que el objeto tarda 3 segundos en llegar al suelo, por eso hemos realizado intervalos de a 1 segundo. Aparece aquí t igual 3, es cuando el objeto llega ya al suelo, que lo hemos representado por una circunferencia con líneas punteadas. En la parte derecha aparecen los valores de rapidez que debemos encontrar de acuerdo al análisis que vayamos a hacer. Y adyacente a este diagrama aparece el eje de la Y, el cual está mirando hacia abajo porque es un movimiento vertical hacia abajo. El observador lo colocamos en el lugar donde se lanza el objeto, es decir, la posición inicial del objeto es 0 metros, porque el observador del movimiento está ubicado en el punto de lanzamiento. La altura desde el cual se lanza el objeto, que viene siendo la altura del edificio, la hemos llamado h. La etapa que sigue es dar respuesta a los interrogantes a través de un análisis físico o ecuaciones. En este caso, si nosotros recordamos en el video anterior, este objeto que cae libremente, no está sometido a resistencias del aire, este objeto, la rapidez aumenta. Cuando él va cayendo, su rapidez aumenta y aumenta a proporciones iguales. Esas proporciones me las da el valor de la gravedad que hemos aproximado a 10 metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa este valor de la gravedad? Significa que por cada segundo que transcurra, la rapidez va a cambiar 10 metros por segundo. Eso es lo que significa esto. Recuerden que la gravedad es una especie de banco que nos da o nos quita rapidez. Si el objeto se mueve hacia abajo, lo que hace es ganar rapidez. Si el objeto se lanza hacia arriba, en ese movimiento directamente hacia arriba, el objeto pierde rapidez y pierde a proporciones iguales en el planeta Tierra de 10 metros por segundo por cada segundo. Entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho, la rapidez inicial es 5 para t igual 0 segundos. Cuando han transcurrido un segundo, la rapidez cambia 10 metros por segundo. Recuerde, el valor de la gravedad nos dice que cada segundo la rapidez cambia 10. Como va hacia abajo, aumenta 10, pero ya tenía 5 de antemano, más 10 que gana en el primer segundo serían 15 metros por segundo. A los 2 segundos ganaría otros 10, como ya tenía 15, más 10 serían 25, y a los 3 segundos
La rapidez con que llega a la superficie terrestre sería 35. Recuerde que lo que estamos haciendo es sumar sucesivamente valores de 10, porque ya sabemos que el valor de la gravedad lo hemos aproximado a 10 metros por segundo cuadrado. Un error muy común y con frecuencia que cometen los estudiantes es que la rapidez inicial es 5, entonces lo que ellos asumen en su momento es que se debe sumar de 5 en 5, lo cual es incorrecto. Siempre hay que cambiar de acuerdo al valor de la gravedad. En este caso es 10, por lo cual hay que sumar de 10 en 10. Entonces, de acuerdo a esto, hemos dado respuesta al primer interrogante, que nos dice que con qué velocidad llega al suelo el cuerpo. Entonces, a los 3 segundos, la rapidez que tiene el cuerpo es de 35 metros por segundo. Fácilmente este problema lo podríamos dejar hasta ahí, en el sentido de que ya dimos solución al primer interrogante. Pero si nosotros queremos ir un poco más allá, es decir, usar el modelo matemático, podríamos usar la ecuación para encontrar la velocidad en cualquier instante de tiempo. Esta ecuación es la que aparece aquí en el recuadro y lo que hacemos, como hicimos en el video anterior, es reemplazar las variables por paréntesis, lo cual significa que en esos paréntesis vamos a reemplazar unos valores numéricos. En este caso, el primer paréntesis corresponde a la velocidad inicial de lanzamiento, es decir, en este caso es 5, pero ojo, como esta ecuación es una ecuación de carácter vectorial, hay que tener en cuenta la convención o conveniencia. ¿Cuál es la convención que vamos a usar? Bueno, que cuando el objeto se mueve hacia abajo, la velocidad inicial se asume negativa. Y si el objeto se lanza hacia arriba, la velocidad inicial se asume positiva. O sea que en este caso, la velocidad inicial no va a ser 5, sino que vamos a reemplazar por menos 5, porque el objeto se lanza directamente hacia abajo. Ojo, si van a usar el modelo de las ecuaciones matemáticas, hay que tener presente la conveniencia de los signos. Cuando el objeto se lanza hacia abajo, esa rapidez, esa velocidad, perdón, es negativa. Entonces, velocidad inicial en y es menos 5, menos, que es el menos que aparece aquí, lo colocamos nuevamente acá. La gravedad, en este paréntesis, va el valor de la gravedad que hemos aproximado a 10 por efectos pedagógicos. Ya sabemos que es 9.8, pero es más fácil operar matemáticamente con 10. Viene el símbolo por, y después viene el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que transcurre? Pues el problema nos dijo, o nos dice que el tiempo es de 3 segundos. Entonces aquí donde está este paréntesis reemplazamos por 3. Lo que hacemos ahora es resolver esta ecuación, esta operación matemática. Recuerde que cuando hay este tipo de operaciones, lo primero que se hace es destruir los paréntesis y solucionar inicialmente las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y restas. Recuerden eso. Entonces aquí nos quedaría menos 5, que es el primer número. Después sigue un signo menos que aparece aquí. Estoy señalando con el cursor. Y después viene 10 por 3. Recuerde que hay que solucionar las multiplicaciones y divisiones primero. Entonces sería 10 por 3, da 30. Si nosotros tenemos menos 5, menos 30, esto es igual a menos 35. Nos dio la misma respuesta que el análisis que hicimos con antelación, pero nos da un signo negativo, ¿no? Lo cual indica que el objeto se mueve directamente hacia abajo. Entonces, aquí voy a representar el vector velocidad, un poco más largo, porque ya sabemos lo que pues, venimos diciendo, ¿no? Que la rapidez comienza a aumentar. Bien, para el segundo caso, esto viene siendo la parte A. En la parte A, ahora vamos para la parte B. En la parte B dice que cuál es la altura del edificio. Entonces, la altura del edificio
la encontramos, recuerde, con la ecuación para la distancia. La ecuación para la distancia. Esa ecuación para la distancia nos dice que la distancia es igual a la rapidez promedio por el tiempo. En el video anterior yo les decía que para sacar el promedio de estas velocidades uno lo puede hacer como la media aritmética, o lo único que hace uno, o lo que debe hacer uno, es tomar los valores extremos. Es decir, como vamos a encontrar la altura h, tomamos el primer valor y tomamos el último valor. En este caso vamos a sacar el promedio de la rapidez. Entonces vamos a insertar una ecuación, en este caso un fraccionario. Aquí está, vamos a sacar el promedio de la rapidez. Entonces sacamos el promedio de estos valores de rapidez. Ya sabemos que vamos a tomar los extremos porque los valores que están intermedios se comportan de manera uniforme. Entonces sería el primer valor 5, recuerde que vamos a encontrar la altura h, entonces tomamos el primer valor donde se lanzó la rapidez, es 5 más el último valor, que es cuando llegó a la superficie terrestre, es 35. Entre, ¿cuántos datos estoy sacando promedio? Estoy sacando el promedio sobre dos datos, entonces sería entre 2. Bueno, en este caso, cabe recordar que se pudo mantener la conveniencia de signos. Por ejemplo, aquí sería menos 5 y acá menos 35. Ya el desplazamiento nos daría negativo porque sería hacia abajo. Pero bueno, estamos encontrando la magnitud de la altura. Entonces sería 5, el primer valor, más 35 entre 2 por el tiempo. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde 5 a 35? Transcurrió 3 segundos. Transcurrieron 3 segundos. Entonces solucionamos esta parte de aquí. Sería 5 más 35, eso da 40. 5 más 35, 40 entre 2, da un valor de 20. Por 3. 20 por 3 es igual a 60 metros. Es decir, que la altura desde donde se lanzó, es decir, la altura del edificio es de 60 metros. Ahora, la ecuación matemática para la posición vertical es esta que aparece aquí. Podemos reemplazar para encontrar el valor de la posición vertical. Recuerden la conveniencia de signos. Entonces vamos a reemplazar. Aquí sería y sub i, que es el primero. Y sub i es la posición inicial. La posición inicial es con respecto a este sistema de referencia. El observador está arriba, es decir, en el lugar de lanzamiento, la posición inicial es 0, porque se está lanzando el objeto desde el lugar donde está el observador. Entonces aquí sería 0. Después que sigue aquí, sigue más, el más este de la ecuación. Aquí viene velocidad inicial en y. Ojo, hay que tener presente que aquí en estas ecuaciones hay que mantener la conveniencia de signos. La velocidad inicial en y es 5, pero como va hacia abajo no vamos a poner 5, sino menos 5. Estamos reemplazando aquí, reemplazamos velocidad inicial en y por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que transcurrió? El tiempo que transcurrió fueron 3 segundos. Menos, aquí viene gravedad entre 2. Como la gravedad es 10, 10 entre 2 da 5. Por el tiempo elevado al cuadrado. Ya sabemos que el tiempo es 3 elevado al cuadrado. Entonces reemplazamos aquí. Sería 3 al cuadrado. Bien. Resolvemos. Para resolver esto, bueno, este 0 ya sabemos que no afecta en nada la operación matemática, que quedaría menos 5 por 3, sería menos 15. 5 por 3, 15, y el signo menos se
queda, permanece, entonces sería menos, que es este menos que aparece aquí. 5 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3. 3 al cuadrado es 9 por 5 da 45. Y aquí tenemos menos 15 menos 45, esto es igual a menos 60. Como es una posición, es 60 metros. Mire que acá nos dio negativo porque estamos asumiendo la conveniencia de signos. Si el observador está arriba, está mirando hacia abajo, es decir que las posiciones son negativas. Por lo cual aquí aparece menos 60 metros. Muy bien, entonces como a manera de conclusión es que a los 3 segundos la rapidez es de 35 metros por segundo. Si queremos ya tener el valor de la velocidad, tendríamos que colocarle un signo menos. Y la altura, vamos a borrar esta parte de aquí. La altura, entonces la altura nos dio, la altura es igual a, nos dio 60 metros, que serían 60 metros. Muy bien, entonces hemos dado solución a un problema de caída libre en donde la rapidez inicial es diferente de cero. Muchas gracias por su atención.